Entonces, hay dos cosas que yo siempre les digo a los papás y me encanta recalcar esto, no he escuchado afuera que lo digan, y es que como padres la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos es su inteligencia emocional antes que cualquier otra cosa, incluso que la inteligencia intelectual, es decir, tú eres papá y te enfocas en que tus hijos tengan una buena educación y todo, les vas a ayudar, pero la inteligencia emocional es lo más importante porque si tú sabes gestionarte ante cualquier evento, ante cualquier situación, vas a aprender a salir adelante, siempre. Es decir, te caes y vas a aprender a levantarte, tienes un problema, vas a aprender a tomar acción, ¿no? Entonces, lo primero es la inteligencia emocional. Y lo segundo, antes que el dinero, antes que todo lo demás, para mí particularmente es esta parte de la inteligencia intelectual. ¿Por qué? Porque con eso tú vas a hacer que él o ella, tu hijo, ame aprender, ame crecer, ame desarrollarse. Es decir, si tú haces que esa persona ame estudiar, no le va a costar prácticamente nada, siempre va a poder conseguir tener cualquier tipo de resultado. Entonces, esas dos como que son las bases para poder desarrollarte constantemente. Y ahora quiero que mires tu vida y que mires que no son, justo hoy día quiero arrancar con esto, que es algo que yo siempre explico en la terapia cuando hacemos terapia RCT, y es que no es la historia que viviste. No se trata de la historia que viviste, no se trata de los problemas que tú viviste en tu infancia, ni de cuál fue esa historia que te contaste, ¿no? Es decir, por ejemplo, mi mamá me abandonó, mis papás me dejaron, o tuve padres ausentes, o mis hermanos me pegaban, o toda esa historia, no, no es eso. Es cómo lo has interpretado. Y la interpretación es lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba viendo recién los mensajes. Entonces, cuando viene una persona, ¿no? Vamos a compartir un pequeño. Ya, voy a compartir esto. Por ejemplo, viene una persona y me dice, dentro de mi historia había mis hermanos, mi familia, no me valoraban. ¿Por qué? Porque cuando yo era pequeñita, yo nací la segunda, mis hermanos, tanto mis hermanos para arriba como mis hermanos para abajo, estaban en sus mundos y la verdad es que a mí nadie me prestaba atención, no me valoraban, yo no me quería. ¿Y sabes qué pasa en su vida adulta de esta persona que cuando era pequeña no lo valoraban? Busca eso, pero ya no lo busca aquí, sino lo sigue buscando afuera. Porque cuando todos somos pequeñitos, buscamos afuera. Es decir, queremos que papá nos atienda, queremos que mamá nos atienda, queremos que estén ahí para nosotros. Y lo queremos en esta interpretación, 24/7. Si no, pregúntenle a cualquier niño. Todos los niños quieren la atención de sus padres todo el tiempo. Ahorita mismo que yo me voy de viaje, mi hijita está que me hace la rebeldía. Mi mamá, no quiero que te vayas. Y sí, o sea, sí, y es importante como padres que nosotros podamos explicarles a ellos que tienen que entender que cuando nosotros conseguimos eh, amarnos, amarnos, priorizarnos, en ese camino es cuando realmente podemos ayudarles a que ellos aprendan a amarse y a priorizar. En cambio, muchas veces la historia que todos hemos vivido es, mis padres lo dejaron todo por mí, se olvidaron de ellos por mí, ¿no? O, bueno, cualquier sea la historia que te hayas contado, que hayas vivido en tu mente. Entonces, ¿dónde empieza el amor propio? Empiecen a entender que la infancia que tú hayas tenido, sea la que sea que hayas vivido, sea la que sea, no es tu futuro. Es decir, cualquier carencia que tú pudiste tener de pequeño, de niño, hay una frase que Marisa siempre nos hace repetir y es, ese niño, esa niña, no soy yo. Ya no soy yo. ¿Por qué? Porque ya no tengo 6 años cuando me pasaron esos problemas, porque ya no tengo 10 ni 15. Mi propia historia. Antes yo me contaba la historia y cuando yo miraba mi vida en el pasado decía, tú qué horrible, he sufrido un montón. Pero es porque me estaba enfocando en lo difícil y en lo negativo de mi propia historia. Pero cuando yo cambio y comienzo a enfocarme en lo hermoso y lo bonito de mi vida y digo, wow, qué hermosa vida que tuve. Es la vida no cambió, cambió mi forma de ver. Entonces, el paso número uno, y es lo que quiero que, se los estoy contando como historias, pero lo que quiero es que se graben esto. No es la historia que viviste, es la historia que te contaste a partir de tu propia interpretación. Y hay que entender esto. La interpretación que hacemos al inicio es la interpretación de un niño pequeño o de una niña pequeña, cuando tenemos 2, 3, 4, 5.
Si tenemos hijos, pregunta a tus hijos, habla con ellos, porque vas a poder darte cuenta de que tienen interpretaciones. Por ejemplo, mamá se va a trabajar, mamá me está abandonando. Papá se va a trabajar, papá me está abandonando. Pero si nosotros les hablamos y les preguntamos, ok, y les damos una explicación enfocando en lo positivo, por ejemplo, en mi caso yo a mi hija le digo, mamá ama trabajar, o sea, y yo les confieso que a mí me encanta, o sea, ustedes vieron mi agenda ahorita, mi agenda está, esta semana es la agenda más difícil que he tenido, creo que en los últimos 3 años, esta semana, o sea, de verdad, está así, sin parar, sin parar. Pero a mí me encanta, o sea, obviamente no busco que todas las semanas sean así porque cada semana es diferente. Igual a mí me encanta. Entonces, en mi caso, yo lo que le digo es, hijita, a mí me encanta trabajar. Yo particularmente, si solo me quedaría en casa haciendo todas las cosas del hogar y nada más, le digo, no me sentiría bien. Entonces, si tú, y aquí es donde yo como padre quiero que tú hables con tus hijos, con tu familia, es si tú te aprendes a priorizar, les vas a enseñar a ellos a priorizar. Entonces, ¿dónde nace la gestión emocional? Paso número 1, cambio mi interpretación. Y aquí hay un super tip que les voy a dar, que yo sé que algunos quizás ya lo manejan, pero es importante, gracias Mari, es importante que tengas esta interpretación. Cuando pase algo, no te quedes en la interpretación, sino en el hecho. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo bien claro. Yo hace 4, 5 años más o menos, trabajaba con una persona, vamos a decir así para no dar nombres, trabajaba con una persona y me acuerdo que en las sesiones yo siempre he tomado terapias, coaching, siempre he creído que avanzamos más rápido si nos apoyamos con alguien y creo que esa es la razón por la que también conseguí avanzar, ¿no? Entonces me acuerdo que yo voy y le digo, mira, lo que pasa es que ella siempre llega molesta y me dicen, la pregunta es esta, ¿cómo es que sabes que llega molesta? Ella te dice, estoy molesta. No, pero viene y actúa así, hasta me mira feo, ¿no? Cosas así. Entonces, me decían, pero en ningún momento nadie te ha dicho que está molesta. ¿Y por qué les doy este ejemplo? Porque en ese momento a mí me estaba jugando mi interpretación. ¿Y saben qué pasa cuando interpretamos lo que no es? Yo sentía que ella estaba molesta, entonces yo automáticamente ponía todas mis barreras y me protegía. Entonces yo estaba a la defensiva. ¿Y qué pasa si alguien se pone a la defensiva? Tú también te pones a la defensiva y entre los dos terminábamos chocando, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes diferenciarlo? Simplemente separas un hecho de una interpretación. ¿Qué es un hecho? ¿Qué es una interpretación? La interpretación sería, ella vino molesta, él me gritó, ella, por ejemplo, no, mis hijos me faltan el respeto. Ok, ¿realmente tus hijos te están faltando el respeto o están queriendo salirse con la suya? Pero igual sería una interpretación. Entonces, ¿cuál sería el hecho? Ah, bueno, a mi hija le dije, saca la basura y no sacó la basura. Ese es un hecho, pero no es una interpretación. ¿Ve? Entonces, hay que entender cuáles son hechos y cuáles son interpretaciones y salir de de los, de las interpretaciones cuando vamos a conversar con alguien. Y este es otro super tip. Ya, primero es entender que todo lo que estás buscando afuera no es afuera, sino adentro, ¿ok? Y con eso es cambia tus interpretaciones para que puedas verlo de la mejor forma. El segundo punto sería, aquí es cuando yo quiero conversar con alguien de cualquier asunto que yo no me sienta contenta, satisfecha y quiero manejar una comunicación entre dos partes, porque todos somos seres sociables, significa que de alguna forma vamos a relacionarnos con otras personas. Entonces, en este hecho, yo, por ejemplo, estoy de desacuerdo con mi hija o con, no sé, tu esposo, tu esposa, estás en desacuerdo con algún compañero de trabajo, cuando estés en desacuerdo con algo y quieras conversar de la situación, no empieces por tus interpretaciones, empieza por los hechos. Porque si tú empiezas por el hecho, la persona va a entender y no va a sentirse atacada de ninguna forma, ¿no? Por ejemplo, bueno, primero vamos con eso, antes de pasarme al siguiente, pero a veces estoy un poco acelerada, porque hoy día no llegué a hacer mi mapa mental, tengo toda la información en mi mente, estoy ordenándola aquí mientras la voy dando. Como les digo, estoy volando esta semana. Entonces, cuando tú vayas a hablar con alguien que necesites
tener esa claridad y no discutir y no pelear, empieces por un hecho para que la otra persona no se ponga a la defensiva y no vayas a tener ningún tipo de conflicto, ¿ok? Número 2, cuando ya estás en esa conversación, pídele su apreciación. Pídele su apreciación. Si, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del tema de la basura, que es súper fácil, ¿ya? A mi hija le toca sacar la basura, no la saca. Si no la saca, en lugar de decirle una interpretación, y hay dos tipos, ¿ah? En lugar de decirle una interpretación que puede ser, Kaylee, no está sacando la basura. No, esa es una acción, ese es un hecho, perdón. Kaylee, ¿por qué nunca me haces caso? Eso, por ejemplo, es una interpretación más una generalización que lo hace más doloroso todavía. ¿Qué es una generalización? Cuando un hecho que puede haber pasado una o dos, tres veces, le pones la palabra siempre o le pones la palabra nunca. Tú nunca me haces caso. Tú siempre eres así. Tú siempre te portas así. Claro, ¿cuándo no tú? Cosas así, chicos, son ataques. Pero a veces no somos conscientes porque estamos diciendo lo bonito, porque no estamos levantando la voz, porque supuestamente estamos siendo asertivos. No, porque son ataques, porque simplemente estamos diciéndole a la otra persona de alguna forma, no, pues que tú nunca me obedeces, que tú siempre me faltas el respeto y cosas así, no ayudan. Entonces, ¿cómo me voy al hecho? El hecho sería, tienes que sacar la basura, porque consecuencia, acción, reacción, y la reacción es la consecuencia. Porque si no la sacas, la basura se va a acumular, va a venir la mosca, va a venir insectos, pueden venir enfermedades, etc. Algo que sea de valor para la otra persona. Si, por ejemplo, como padre o madre o colega en el trabajo, tú le dices a alguien algo porque te está afectando a ti, es posible que esa persona no lo tome en consideración. Y es que todos, de alguna forma, somos seres muy egocéntricos. Es decir, mira, por favor, habla más alto, que tengo un problema, y yo no escucho bien. A diferencia de, por favor, habla más alto porque no se está escuchando bien y no se puede entender bien la clase, ¿no? Entonces, es cierto que hay personas con empatía que van a entenderlo, pero en el trabajo, si tú dices algo como, vamos a hacer un ejemplo, no sé si alguien tiene un conflicto personal ahí de gestión emocional que me pueda dar un ejemplo para poder darle ahí tips, pero por ejemplo, ahorita se me ocurre en el trabajo, tenía un cliente igual, por ejemplo, él, a ver, busco no dar datos, ¿qué datos sí puedo dar para que no se identifique? Él, por ejemplo, lo que hacía era, iba al trabajo y a veces le daban responsabilidades que no le correspondían. Entonces, él venía por un tema de ira, entonces se sulfuraba y explotaba, y después él terminaba con la consecuencia cuando nunca había sido su culpa, pero sí fue su reacción lo que de alguna forma es una consecuencia de él. Entonces, esa gestión emocional hacía que él terminara siendo responsable de cosas que no le correspondían. Y hay algo que yo siempre digo, no son los hechos que tú vives alrededor de ti, sino cómo reaccionas tú ante esos hechos. Y cómo reaccionas tú ante esos hechos tiene mucho que ver con tu gestión emocional, cómo vas a gestionarte ante diferentes tipos de situaciones. Entonces, esta persona, por ejemplo, ¿no? Venían, le echaban responsabilidad de algo que no le correspondía, él se molestaba, le daba de vuelta y al final terminaba siendo responsable de esta situación porque no supo reaccionar. ¿Cuál hubiera sido la forma correcta de reaccionar? Explicar claramente que no estaba dentro de sus funciones, dentro de su procedimiento, que no era algo que le correspondía hacer, pero que él podría hacerlo de ser necesario en otra situación. ¿No? Era un procedimiento de una empresa donde tenían todos tenían muy claro cuál era la parte que tenían que hacer. Pero a partir de esa fecha, él podía hacerse cargo de algo más. Entonces estoy enredándolo mucho. No sé si alguien quiere ser tan amable de compartirme algún tipo de desafío o duda de cómo mejorar la gestión emocional ante cualquier situación. Les voy a compartir una mientras alguien se va animando en el chat, pueden escribirlo, una de procrastinación, porque la procrastinación, por ejemplo, suele ser también gestión emocional. Les decía al inicio, son dos cosas que necesito, inteligencia emocional primero, inteligencia intelectual después, porque la emocional es la que me va a ayudar a dar el primer paso y sin la intelectual, porque en la intelectual yo necesito habilidades, yo no voy a avanzar tampoco, necesito las dos. Ahora depende del lugar donde yo quiera llevar, pero igual necesito las dos siempre para poder seguir avanzando. Entonces, alguien que tiene procrastinación con cualquier tema, usualmente
es gestión emocional. Usualmente, 90% de casos. 10% puede ser temas de, vamos a ponerlo, de que no sabes realmente cómo hacerlo y todo. Pero la mayoría de casos no, tiene que ver con tu gestión emocional. Y les voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú estás en la calle, tienes un niño pequeño de la mano y de pronto lo sueltas, buscas y ya no está. ¿Qué es lo que harías? Gritarías, o sea, comenzarías a llamar por su nombre, buscarías, o sea, no te quedarías quieto, ¿ya? Y ahora, en el escenario 2, imagínate que tú eres una persona que eres muy vergonzosa y que no te gusta llamar la atención, porque obviamente, si te perdió tu hijo, vas a tener que llamar la atención, buscar como sea, para que él te ayude, sobre todo las personas que puedan estar ahí. En ese segundo, hijo, hijo, y lo encuentras, ¿no? O sea, por su nombre gritas, pero lo encuentras. Pero no hay, o sea, se te va a olvidar la vergüenza que sientes de llamar la atención en ese momento que acabas de perder a tu niño. ¿Qué es lo que estás haciendo? Gestión emocional. ¿Por qué? Porque la gestión emocional lo que hace es que seas más hábil en usar tus recursos. Yo les compartí en otro evento que hay dos recursos que son importantes en la vida. El recurso de la gestión emocional y el recurso del tiempo. Esto hablábamos para el tema del dinero, no sé si te acuerdan. Para el tema del dinero yo necesito tanto el recurso de mi gestión emocional como el recurso del dinero, perdón, del tiempo. Y con estos dos viene el tercero, que es el dinero. ¿Ok? Entonces, en la parte de gestión emocional es lo que va a hacer que tú uses recursos que no hay. De verdad, o sea, a veces nosotros pensamos, no, es que no hay tiempo, no hay dinero, no tengo las habilidades, no tengo esto, y buscamos excusas, pero eso en realidad es simplemente no usar los recursos que ya tenemos, porque todos tenemos muchos recursos. Y uno de los recursos que son más importantes que yo les diría, así como ya les he dicho, tanto es mi gestión, mi forma de usar los recursos que yo tengo, mi gestión emocional, como la parte de los tiempos, ¿no? Es todo lo que aprendo, lo enseño. Y yo les diría así a todos los que están tomando capacitaciones hoy en diferentes lugares, porque yo sé que muchos de ustedes se capacitan en diferentes lugares. Hola, Janina Bella, sí, te veo. Entonces, todos es, ok, lo que aprendí hoy, ¿a quién se lo enseño? ¿Qué aprendí hoy? Esto que aprendí, ¿a quién se lo enseño? Entonces, yo voy a hacerle ahorita la estructura de la inteligencia emocional como que en 5 pasos súper sencillos para que ustedes comiencen a aplicarlo, ¿ok? Entonces, lo primerito que les había compartido era, no es el hecho, sino la interpretación. Acuérdate de eso, ¿ok? Hecho es diferente de interpretación. Si quieres conversar con alguien y discutir de un tema directo, vas a trabajar el hecho. Y luego vas a pedir su opinión, les estaba contando. ¿Qué es su opinión? Por ejemplo, vamos con el ejemplo de la basura que les decía. Ok, no, hija, te pedí que por favor sacaras la basura y no lo has hecho. Ahí no hay nada de interpretación, si se dan cuenta. Solo es un hecho. La pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Te olvidaste? Sería una interpretación. Miren, es importante analizar cada cosa que hacemos. Entonces, ¿qué pasó? Es una pregunta. Hasta ahí me puedo quedar. Espero su respuesta. Y en esta respuesta la persona me puede decir, me olvidé mamá, o no sé, lo que me vaya a decir. Entonces, ¿cómo refuerzo eso? Hoy día, por favor, no te vayas a olvidar. 3, consecuencias. Hija, ¿qué pasaría si hoy día te olvidas? Ah, bueno, se me acumula la basura y todo, ya, pero hay una consecuencia también para ella. Y en este caso es con el tema de los hijos tienen que entender que los límites, o sea, no es para que nosotros les gritemos al darle las órdenes de lo que tienen que hacer, pero sí consecuencias, todo tiene que tener una consecuencia directa o indirecta, pero todo tiene que tener consecuencias, porque la realidad, amigos, es que en la vida todo tiene consecuencias, absolutamente todo, ¿ok? Entonces, hasta ahí vamos 2. 3, aprende y enseña. ¿Saben por qué? Porque si yo aprendo algo de gestión emocional, como por ejemplo lo que les estaba diciendo hace un momento de no generalices, cuando yo interpreto, yo puedo generalizar y puedo atacar sin querer y al atacar la otra persona se va a poner a la defensiva y ya.
Si yo comienzo a enseñar solo eso, lo que aprendí de verdad, mira, ¿sabes lo que aprendí hoy día? Y comienzo a enseñarle a todas las personas que veo solo una cosita. Mira, hoy día aprendí esto, una cosita. Estoy segura, porque yo lo he hecho, que si tú le compartes esto a 5 personas, no se te olvida. Así no tengas toda la estructura, ¿ah? Solo a 5 personas no se te olvida. Yo, por ejemplo, cuando aprendí esto de la generalización, que no ha sido hace mucho, fue hace un par de años recién, me acuerdo que un día con mi hija, tengo muchas historias con mi hija, un día con mi hija estamos viniendo de, allá, la fui a recoger y llegué tarde al colegio. Yo la recojo del colegio en las tardes, entonces la fui a recoger y llegué tarde. Y mi hijita, y yo, literal, estoy de aquí al colegio 5 o 10 minutos, pero a mí me encanta ir corriendo, me encanta ir corriendo porque pasaba horas. Llego al colegio y la recojo y ella está molesta, porque sí le había hecho esperar fácil unos 5 o 10 minutos. Nunca le hago esperar, entonces fue la excepción. No obstante, en el año yo habría llegado fácil unas 3 o 4 veces tarde. Entonces, cuando yo llego, ella estaba molesta porque algo le había pasado en el colegio, cosa que yo no sabía. Solamente llego y ella está molesta. ¿Por qué llegas tarde? Tú siempre llegas tarde. Y yo en ese momento fue como que, ¿cómo que siempre llego tarde? Yo no llego tarde siempre, llego a veces. Y me acuerdo que esto, miren, ella dijo algo y a mí me encendió, pero ella no se encendió porque yo llegué tarde, se encendió por otra cosa, más lo que llegué tarde, ya estábamos las dos ahí. Entonces yo ahí todavía estaba estudiando, no, ya estaba ejerciendo RTT, pero estaba empezando en ese entonces. Respiré, seguimos calmadas, caminando, silencio mutuo, así las dos, hasta que llegamos unos 5 minutos más, habíamos avanzado a mitad de camino, o menos de la mitad de camino ya estábamos, y le digo, hija, porque me acordé algo que había escuchado quizás hace, no sé, un mes, y le dije, hija, ¿te puedo pedir un favor? Cuando me quieras decir algo, por favor, no uses la palabra ni siempre ni nunca. Y ese día, hace un par de años, las dos prohibimos esa palabra en nuestro vocabulario. Porque le digo, ¿realmente algo pasa siempre o nunca? Muy poco. O sea, y nos pusimos a analizar las dos, o sea, fue curioso. Y mi hija, si ustedes algún día la conocen, es súper hábil, o sea, es súper despierta y solo tiene 10. Yo hablo con ella un montón, le enseño un montón, hay cosas que sí, pues le tengo que decir, no te puedo contar porque eres una niña, ¿no? Cosas que son de adulto para no estresarle y todo, pero sí hablo un montón con ella. Entonces, las dos nos pusimos a analizar y es cierto, cosas, o sea, siempre hay tráfico, por más que muchas veces pueda haber tráfico, no siempre hay tráfico. Hay días que el tráfico corre rapidito. Hay muchas cosas que nosotros podemos generalizar y ¿sabes qué pasa? Para los que conocen el tema de la depresión, cuando nosotros entramos en depresión, usualmente hacemos eso, generalizamos todo. Todo me va mal en el trabajo, me va mal, o sea, mi esposo, todo generaliza. Y eso les comparto por si conocen a alguien que generaliza mucho, se van a dar cuenta que probablemente ya está teniendo eso, ¿no? O sea, para poder analizarlo un poquito más, porque como les digo, el objetivo es todo lo que vas aprendiendo, lo vas enseñando. Y si lo vas haciendo así, con pequeñas frases, pequeñas cositas, lo vas a ir integrando más en ti. ¿Cuándo lo integras? Cuando lo haces, cuando lo actúas, ¿no? Por ejemplo, nosotros aprendimos ese día y quitamos del vocabulario. Por ahí a veces sale todavía, pero ya no como antes, ¿no? Hace tiempo, por ejemplo, yo también comencé a trabajar en quitar la palabra pero, ¿no? Y aún así, yo les cuento que esa palabra estaba recontrametida en mí. Yo ya la habré matado a un 70%. No obstante, todavía me queda, ¿no? Entonces, ahí es donde estoy trabajando. Entonces, todos tenemos que seguir trabajando constantemente. Ya, luego. Gestión emocional. Hoy día es puro gestión emocional. Diferencio hecho de interpretaciones, hechos, tengo que pedir la opinión de otra persona si quiero conversar con alguien más, porque siempre nos estamos relacionando con los demás. Todo lo que voy aprendiendo, voy enseñando constantemente. Número 4. Cuando yo quiero trabajar mi gestión emocional, ¿saben qué es lo que yo ya les había dicho hace un momento? Lo que más me duele, lo que más me duele internamente, va a ser todo aquello que yo misma no me esté dando. Les explico. Si yo me estoy autocriticando y viene alguien y solo me hace una crítica así chiquitita, inmediatamente voy a reaccionar, porque me está dando en algo que yo ya siento, ¿no? Les decía en un taller hace tiempo, imagínense que yo tuviera vamos a ponerle, yo soy chiquita, para los que no me conocen en persona, yo soy chiquita, mido 1,5 metros.
De verdad. Nunca he tenido un complejo con mi talla, sí, honestamente, nunca, o sea, normal. No me he complejado, y más, me encantaba tener la talla que tengo porque soy súper ágil, de verdad, o sea, súper elástica, súper ágil y todo. Entonces, yo encontré cosas positivas de mi talla. Pero imagínense que yo no hubiera tenido eso y que yo hubiera tenido complejos por mi talla. Si alguien viene y me hubiera dicho, no sé, cualquier tipo de tema relacionado a mi talla de que soy bajita, me hubiera ofendido, pero no porque esa persona me está ofendiendo. Recuerden el paso número 1, es por la interpretación que yo le estoy dando de que yo ya siento que soy bajita y que está mal y todo eso, entonces inmediatamente eso me ataca. Nuevamente, no es la persona, es la interpretación, pero esa interpretación viene de mis carencias. ¿Ok? Entonces, ¿en qué debería trabajar como paso número 4? En mis carencias. ¿Cuáles son esas carencias que tú tienes el día de hoy? Todos lo tenemos, ¿ah? O sea, no quiero aquí llenar vacíos, pero todos los tenemos. ¿Y por qué les digo? Todos cuando estuvimos en la pancita, en la barriguita de mamá, ah, Marita, qué chévere. Algún día nos conoceremos en persona. Yo pienso viajar por toda Sudamérica, poniéndole fecha. Cuando todos hemos estado en la barriga de mamá, les decía, todos hemos tenido todo, 24 horas. Nos daban de comer, nos tenían calientitos, estábamos súper cuidados. Dicen que uno de los primeros traumas, no lo sé, no lo recuerdo, es el nacimiento, ¿no? Dicen que es uno de los traumas más fuertes que todos vivimos. No obstante, cuando ya nacemos, y por eso les decía, no me crean mucho si no comprueben en su propia vida y en su propio día a día, miren a los niños. Cuando son los niños súper pequeñitos, pues dependen mucho de los papás, pero mientras van creciendo, ellos quieren seguir teniendo papá y mamá 24/7. Es más, así no hagan nada, solo que estén ahí. 24/7. ¿Pero por qué? Porque es que en la barriguita estuvieron así. Y mientras ellos van creciendo, nosotros vamos soltando. ¿Y qué pasa? Estas responsabilidades, de alguna forma, les van generando carencias. Les decía, un niño podría tener esta impresión de que si papá va a trabajar, papá me abandona. Podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Primero busco, ¿qué carencias siento que tengo? Una de las carencias que yo antes sentía que tenía, por ejemplo, era les voy a decir mis interpretaciones. Eh, yo soy la hermana mayor de dos, bueno, somos ahorita 4, pero en ese entonces éramos 2, y mi mami se separó de mi papá cuando yo tenía 2 años y medio. Cuando ellos se separaron, yo tenía 2 años y medio, pero tenía una hermanita que tenía 1 año y algo, y mi papá se quedó con las dos, ¿no? Mi mamita se fue. Cuando nos quedamos en esa historia, ¿quién era la más desvalida? Mi hermanita pequeña. ¿Por qué? Porque todavía tomaba pecho y ya no tenía mamá. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el mundo le daba su atención a ella. ¿Cuál fue la interpretación que yo hice? A mí nadie me quiere. Mi papá quiere más a mi hermanita. Y ahora, esto fue pequeñitos, pero seguimos creciendo y ambos necesitábamos mucha atención. ¿Pero a quién le daban más atención? A la más pequeñita, porque era la que no había tenido mamá. Entonces, así siguieron pasando los años, yo seguía siendo grande, ahora yo era la grande, tenía que ser responsable. Entonces, en toda mi historia, por eso yo les cuento, es que yo me había puesto mucha historia de dolor, que no me habían querido, que no me habían atendido, y un montón de cosas. Cuando yo cambio esa interpretación, porque yo les comparto, yo amo a mi papá muchísimo y una de las cosas que a mí me ayudó a poder comenzar esta transformación fuerte que yo al final sentí es pasar por un gran desafío, que es cuando mi papá fallece. ¿Por qué? Porque yo para ese entonces, yo ya nunca me sentí una niña desvalida ni una niña abandonada por su mamá, nunca. Yo me sentí una niña sobreamada por su papá. O sea, cambié esa interpretación sin saber en ese entonces que las interpretaciones eran lo que te daba el sentido de tu vida. No lo sabía, solo lo hice. Entonces, este sentimiento de que yo era una niña, yo y todos mis hermanos, porque mi papá fue un excelente papá, en ese sentido, todos teníamos esa interpretación, ¿no? Y cuando él fallece, ese es el dolor más fuerte que sentí a lo largo de mi vida, en todas las veces que he tocado fondo, porque yo siempre comparto que he tocado fondo muchas veces, en todas las veces que toqué fondo, esta fue la más fuerte. Pero ese dolor, cuando ya toco fondo otra vez, yo dije, ¿por qué tengo que esperar seguir tocando fondo cada vez para salir? Y ahí es donde yo rompí ese patrón. Y les voy a compartir hoy día algo que de verdad apúntenlo porque yo sé que la gran mayoría es algo que veo en el 99% de mis clientes.
la gran mayoría cambia por desesperación y no por inspiración. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Dejar de sentir que vas a cambiar por desesperación y comenzar a cambiar por inspiración con esta palabra, evolución. No toques fondo para salir. De donde estás, evoluciona. Si te tropiezas y caes 2 escalones, no tienes que tocar fondo. Desde donde estás, evoluciona. Evoluciona constantemente. Somos seres humanos, hemos evolucionado. Integra esa palabra en ti. Yo la he integrado ¿qué será? Hace un año, y no me permito, me caigo, me equivoco, tomo malas decisiones, también todavía. ¿Y saben qué? Las voy a seguir haciendo. ¿Saben por qué? Porque todos somos seres humanos y en algún momento nos vamos a equivocar. Por más estudios y todo lo que tomemos, en algún momento, en esta semana, en este mes, en este año, te vas a equivocar en algo. Entonces, si ya tú estás preparado para ese tema de que en algún momento puedo tomar una mala decisión, o algo no puede salir bien y me voy a equivocar yo particularmente en eso, entonces ya me preparo. ¿En qué sentido? En lugar de darme duro, como antes también solía hacerlo, autocriticarme y castigarme, lo que hago es, ok, ¿qué aprendo de eso? ¿Cómo voy a accionar en la siguiente oportunidad? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, para ir al punto número 4 que estábamos hablando de las carencias, identifica cuáles son tus carencias y refuérzalas. El número 5 es la palabra evolución. Comienza a integrarla en ti, esa evolución constante. Es decir, vuélvete una persona que evoluciona constantemente. Si te caes 2 escalones, te levantas y continúas. Estos son como que 5 pasos para que no permitas que las emociones lideren tu vida, sino que tú lideres tu vida a través de liderar tus emociones. La otra vez hablábamos de un taller de liderazgo. El mejor liderazgo que todos podemos empezar a hacer es sobre nosotros mismos. Pero yo para poder liderarme a mí, tengo que empezar a liderar primero mis pensamientos. Cuando lidero mis pensamientos, estas son las interpretaciones, cuando lidero mis pensamientos con mejores interpretaciones, puedo liderar mejor mis emociones. Cuando lidero mis emociones, puedo liderar mis acciones. Cuando lidero mis acciones, voy a liderar mis resultados. Y aun cuando las cosas no salgan como yo quiero, porque va a pasar, los desafíos siempre se presentan de una u de otra forma, en algún momento voy a poder reaccionar diferente. Yo les contaba una historia, ¿no? Sí, ahorita yo les contaba una historia. La gestión emocional es esta. Estás en el piso 25 y hay un terremoto. Por tu gestión emocional, o sales viva de ese terremoto porque accionas bien y ayudas a los demás a bajar y que todo funcione bien, o por tu gestión emocional podrías fallecer ese día. Exacto, exacto. Entonces es la gestión emocional la base de todo, ¿ok? Paso número 1, hechos e interpretaciones. Aprende a separarlo. Es como que lo primero para poder gestionarte mejor es dejar de poner interpretaciones a los hechos, ¿no? Entonces, en lugar de sentir que algo me hacen a mí o algo pasa y meterle yo mi interpretación, no, por ejemplo, ¿no? Supongamos que, ya, la interpretación del gobierno. No vendo porque en el país todo está mal y el gobierno solo ataca a nosotros los emprendedores y por eso todo me va mal. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros, uno, interpretamos de esa forma? Esa interpretación lo que hace es ponerme en posición víctima. Y se los digo yo, que por muchos años me sentí empoderada y en realidad estaba en posición de víctima. ¿Por qué? Porque somos víctimas cuando le damos el poder de nuestra situación a alguien más. Es decir, no, es que mi hija se porta así, víctima, o mi esposo, o mis hermanos, o mi familia. En cambio, yo actúo de esta forma, cuando yo hago algo, ya no, ya estoy tomando mi poder. Es algo que justo también recién he comenzado a contarles a mis clientes, porque a veces veo que les cuesta mucho algunos cambios emocionales. Entonces, les digo, mira, porque normalmente con la terapia RTT les cuento que se trabaja un tema y ese tema lo solucionas, pero pues para cada tema no vamos a usar terapia RTT, ¿no? Entonces, trabajamos un tema y ese tema ayuda a mejorar cosas alrededor. Pero una de las cosas que yo les digo para que trabajen más la gestión emocional es,
Mira, tú imagínate que tienes un gran poder dentro de ti, porque todos lo tenemos. Ahora, ese poder está aquí en ti, porque tú puedes liderarte a ti. Cuando viene tu hijo y tú dices, ay, es que mi hijo me hizo perder el control, ¿sabes qué estás haciendo? Agarrando tu poder y se lo regalas a tu hijo. Y si es tu hijo pequeño, le estás regalando tú, una persona adulta, a tu hijo pequeño, tu poder. Y si es tu hermano, si es tu colega, igual. Si es tu esposo, igual. Entonces, a mí me encanta esta frase. No regales tu poder. No regales tu poder. ¿Quieres gestión emocional? Gestiónate. No lo regales. Todos podemos hacer. Todos tenemos el poder de gestionarnos. ¿Cómo arranco esa gestión? Hecho interpretación. Separo. ¿Por qué? Porque si yo me quedo en la interpretación, eso va a hacer que mis pensamientos me hundan. Hecho interpretación. Ahora, una vez que ya tengo el hecho, este hecho lo puedo confrontar. Y ahí viene el tema de la opinión que les decía de alguien más, ¿no? Puedo decirlo también límites, si le quiero dar un nombre, ¿no? Este hecho, por ejemplo, no, es que este empleado todos los días llega tarde y ya me cansé. Pero puedes hablar con él, no tienes que renegar. No, sí, pero es que ya le he dicho muchas veces, claro, ¿pusiste alguna consecuencia? Sí lo hice. ¿Y lo cumpliste? O sea, me explico, entonces la gestión emocional tiene mucho que ver con cómo nosotros reaccionamos ante diferentes tipos de eventos. Entonces, el paso número 2, hecho y opinión. Paso número 3, intégralo. ¿Cómo lo integro? Aprendo y enseño. No hay otra forma. Solo si aprendo y enseño, puedo integrarlo. Ahora, ¿cómo lo enseño? La mejor forma de enseñar algo, haciéndolo yo primero. No hay otra. No, esto creo que no lo dije hace rato, pero es haciéndolo yo primero. Porque si yo enseño y no hago, no es congruente, no funciona así. Es yo hago y enseño, ¿no? Sino que si yo aprendo, hago, el aprendizaje no es tan fuerte. Si yo aprendo, hago y enseño, ahí es donde el aprendizaje se queda dentro de ti. 4, carencias, estoy redundando ahí un poquito para que quede bien claro, 4 carencias, es decir, todas las carencias que yo pueda tener, que yo sienta de afuera, es un reflejo de lo que yo estoy sintiendo que me falta dentro. Entonces, identifica las carencias y toma acción. Si, por ejemplo, la carencia es, vamos a agarrar el tema de mi talla, ay, es que yo soy chiquita, no, ay, no sé qué quiero caer, ay, ay, ay. Tenía una carencia cuando yo tenía 15, hasta los 15 años, yo le contaba a muchas personas que yo pensaba que no era inteligente. Yo de verdad pensaba que era tonta, o sea, así me lo decía yo. ¿Por qué? Porque si ustedes vieran mis notas hasta de quinto de secundaria, mis notas eran mediocres. O sea, la justa aprobaba y pasaba a penitas, ¿no? Y en la universidad yo sacaba hasta el primer puesto. O sea, una gran diferencia. Y en la universidad es más difícil para los que saben. Entonces, yo en el colegio pensaba que era una alumna mediocre porque nunca sacaba buenas notas, por más que estudiaba, leía y no entraba en mi cabeza, no entraba. Entonces decía, ay, bueno, no salí tan inteligente. Entonces, cuando cambio esa creencia, porque es una creencia, cuando cambio esa creencia de que no, que yo sí puedo aprender, ya cambia mi vida en el aspecto intelectual. Pero ¿por qué les digo carencia? Si en este momento alguien me decía tonta, yo me hundía. Solo con que alguien me dijera tonta. Por eso es que era una carencia. Si al día de hoy alguien me dice bajita, chiquita, usaba lentes, 4 ojos, tonta, no me afecta, porque no son carencias. Hasta hace un par de años, les cuento, todavía tenía una carencia en el tema de ser mamá. Yo, como les compartí, pues no había tenido a mi mamá y cuando yo me volví mamá, una de las cosas que yo más quería era ser la mejor mamá posible. No existe. Podemos ser lo mejor que podemos desde aquí, pero no compararnos con el mundo. Yo me comparaba y como yo me comparaba con el mundo, no lograba ser esa mamá que yo quería ser. Entonces, esa era una carencia. Por eso les digo, todo lo que buscamos afuera no está afuera, está aquí. Y cuando alguien me decía, eres una mala mamá, o mi hija por ahí queriendo atacarme me decía, eres una mala mamá, me iba al fondo. Era una carencia. Entonces, trabajé en esa carencia y ahora mi hija me dice, eres una mala mamá, porque es adolescente, tiene 10, o sea, quiere salirse con la suya. No la justifico, sino la entiendo porque es parte del proceso de los chicos. Entonces yo le digo, mi amor, mi trabajo no es ser una buena mamá. Mi trabajo es guiarte a que tú hagas, a que tú de alguna forma, porque tampoco es protegerla, es guiarla a que ella sea la mejor versión que ella pueda hacer de sí misma. Y yo siempre le digo, puede que mañana ya no esté, corazón. Entonces mi trabajo siempre es hacerlo así cada día.
Y de verdad, yo les digo así honestamente, no me afecta. Cualquier persona me puede decir es una mamá, la mamá, porque me lo han dicho, porque a veces le doy dinero a mi hija. Yo trabajo muchas cosas, yo a ella le enseño, por ejemplo, inteligencia financiera, desde que nació prácticamente, el tema de las finanzas siempre estuvo muy metido en mí. Entonces, en algún momento alguien me ha criticado porque, ay, no, ¿cómo le vas a dar dinero a tu hija y todo eso? No me afecta, porque no es una carencia. ¿Qué te va a afectar? Todo aquello que te afecta son carencias. Entonces, 4, identifica tus carencias y comienza a tomar acción para que dejen de ser carencias. 5, evolución, ¿no? Es decir, no busquemos tocar fondo, sino constantemente evolucionar, porque cuando nosotros estamos en evolución constante, nos ayuda algo. Yo siempre les digo que cuando estamos en un mal momento, busquemos agradecer, ¿no? Siempre les he dicho eso. Hay dos cosas en realidad que te dan este sentido de satisfacción y plenitud. Estamos buscando plenitud. Dos cosas. La primera es el agradecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en agradecimiento me siento pleno y feliz con todo. Pero, ¿qué hace una persona que realmente es feliz? Da, contribuye. Y es la verdad, lo hacemos. Cuando nosotros, busca tu propia historia, cuando has estado en ese estado de plenitud y felicidad total. Contribuyes, o con tu familia, o con tus hijos, o los atiendes más bonito, contribuyes. Y cuando contribuyes, te sientes mejor todavía. Ese es uno. El dos es el crecimiento. Entonces, la evolución lo que hace es hacer que tú sigas creciendo. Y cuando sigues creciendo, también te sientes pleno contigo mismo y te sientes feliz. Entonces, esos serían, amigos, los 5 pasos para que tú puedas comenzar a trabajar tu propia gestión emocional mejor, ¿no? Por ahí me he alargado en algunas cositas que les he explicado, pero espero que eso les dé bastante acción, sobre todo acción, para que ustedes puedan ejecutar ahora en estos días, hasta el día martes que nos volvemos a ver. El martes, como voy a estar en Cusco, todavía no sé mi itinerario, en algún momento voy a estar en el tren, en otro momento voy a estar por aquí por allá, entonces, dependiendo del lugar donde esté, yo les escribo si de todas maneras es a la 1 o un poquito antes o un poquito después, por favor, porque no sé cómo va a estar el tema de la señal también, dependiendo del lugar donde esté. ¿Ya? Listo. Vamos a dejar. Un placer, Edith. Vamos a dejar. Ay, no sé cómo. Allá, acá. Galería. Bueno, chicos, ha sido un placer poder haberlos ayudado. Edith, qué lindo verte. Qué chévere tus vestiditos ahí, ropita. Bueno, chicos, me encantaría poder tomarme una fotito con ustedes, a ver quiénes quieren. Ella está grande ya. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, José Antonio. A ver, chicos, vamos a tomarnos una fotito. Un placer con Gracias, todos. Melania. Excelente explicación. Muy básico. Gracias, gracias. Sí, les cuento más que todo de mi propia experiencia, chicos. Eso es lo que yo hago. De mi propia Sí. experiencia, lo que yo he vivido, cómo lo he interpretado y lo he analizado, es lo que más cuento, ¿no? Ese crecimiento. Ahí les eso. A ver, 3, voy a tomar la fotito. 3, 2, 1. Ya está. Listo. Listo. Ya nos vemos el Un martes placer, chicos. entonces, ¿no? Sí, hasta el martes a la 1 igual. Estos talleres sí los voy a subir igual a YouTube por si alguien no se puede conectar en estas semanas, pero les repito para todos, todo el mes de octubre vamos a trabajar sanación e inteligencia emocional, ¿no? O sea, desde ese área, todo lo que es temas de inteligencia emocional. Y cualquier duda que tengan en ese tema, les agradecería que me puedan escribir también directamente, cosa que lo puedo compartir aquí también en el grupo.